nuestras Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 3, la doctrina de la sustitución, la doctrina de la sustitución, Romanos 3, 21. Vamos a leer, hermanos, los primeros versículos de este pasaje, Romanos capítulo 3, 21. Cuando lo tenga me dice un amén. Gloria al Señor. Vamos a, hermanos, a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos permites edificarnos como iglesia, nos permites, Señor, dar este conocimiento a aquellos, Señor, que tienen dudas con respecto a la misma situación sobre el futuro eterno de los hombres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. La doctrina de la sustitución. La doctrina de la sustitución. Cuando el Señor, Dios Padre, planeó la salvación para la humanidad, lo hizo a través de reglamentos y estatutos en los cuales debería de andar el pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. Y le entregó en total 613 estatutos, mandamientos, en los cuales el pueblo de Israel debía de andar para poder tener un destino eterno. Un destino eterno, no para condenación, sino para salvación, para heredar el reino, para heredar el reino. El hebraísmo es que el Señor vendrá un día y levantará a justos e injustos, a buenos y malos. El Señor los levantará de la tumba a buenos y malos, y allí el Señor va a decir: pasa al reino de tu Padre. Dice que el Señor los va a apartar, y el Señor va a decidir a los que va a mandar a la condenación eterna. Y esto es una pregunta que todo ser humano se hace: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Eso nos lo preguntamos los hispanos, los chinos, los irlandeses, los hindúes. Nos lo preguntamos todos. Todos nos preguntamos qué va a pasar con nosotros. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, porque Dios ha hablado a través de sus santos hombres, a través de los profetas, nos ha traído esta revelación. Y la revelación que le fue entregada a Moisés fue de estatutos, mandamientos, se le fue dada la ley. Pero mucha atención en esto, porque aunque los israelitas anduviesen cumpliendo esta ley,
y presentando ellos su sacrificio, al cual debían de presentar según el pecado que ellos hubieran cometido. Tenían que presentar un sacrificio delante del tabernáculo, delante del templo, aún presentando ellos este sacrificio. Aún el pecado no se eliminaba. El pecado no se eliminaba, sino que el pecado quedaba ahí nada más cubierto. Por eso dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 3, que lo que fue imposible para la ley, no es que la ley que del Señor, no que estos estatutos y estos mandamientos que el Señor había dado no fueran perfectos, eran perfectos, cubrían el pecado. El problema era que siempre existía en nosotros, en el ser humano, la naturaleza pecaminosa. Y los israelitas presentaban su sacrificio, pero en ellos todavía existía la naturaleza pecaminosa y el pecado siempre existía en ellos. Es decir, presentaban ellos un sacrificio por robar, pero eso no garantizaba que ellos ya no iban a volver a robar, sino que al volver a robar tenían que volver a presentar una vez más otro sacrificio por otro robo. Entonces nos empezamos a llenar de ofrendas y sacrificios que se están presentando continuamente, una y otra vez, las cuales no pueden hacer perfectos a los hombres, a causa de que a la ley le era imposible cubrir nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces el israelita presentaba el sacrificio, pero aún en el sacrificio que presentaba, él lo presentaba en promesa de fe, en promesa de que habría de venir un Salvador, en promesa de que habría de venir de parte de Dios el Mesías que borraría de una vez y para siempre los pecados, porque los pecados solamente estaban cubiertos, no habían sido eliminados. Entonces, cuando el Señor da esta revelación, nos damos cuenta nosotros que era necesario vencer la ley. Era necesario vencer la ley. En el libro de Mateo capítulo 5 el Señor dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino que he venido a cumplir la ley. Aún Cristo se sujetó a la ley, se sujetó a todos los mandamientos y estatutos, a los 613 mandamientos y estatutos que estamos leyendo hoy en Deuteronomio, en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, lo estamos leyendo. Aún Cristo se sujetó a la ley, pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Lo que Cristo hizo fue vencer la ley, porque cada uno de nosotros no pudo hacerlo. Ninguno de nosotros pudo vencer la ley. Cuando Juan fue llevado allá a la eternidad, dice que hubo un gran silencio en el cielo. Y dice Juan, y me entristecí mucho. Me entristecí mucho, porque apareció el primer rollo con su sello. Y dice que se empezó a buscar quién era digno de abrir ese rollo. ¿Cuál es el primer rollo que se abre? El rollo del perdón de pecados. Y dice Juan, y yo me entristecí, dice Juan, porque no se halló nadie digno de abrir el rollo. Y Juan dice, me entristecí, hasta que apareció una compañía de ángeles que comenzaron a cantar y decían: digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero que fue inmolado. Y apareció el Cordero y fue el único capaz de poder abrir el sello del primer rollo. Y al abrir el rollo, allí estaban los nombres de todos los que hemos creído por la fe en Jesucristo, por la fe en Cristo. Entonces el israelita, de la misma forma,
el israelita sabía que su expiación no estaba completa. Cuando el ángel se presenta a María, se presenta anunciando la venida del Mesías, el ángel Gabriel da y dice, y llamará su nombre Jesús, Yoshua. ¿Por qué? Porque Yoshua, que es Salvador, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que confirma el ángel que los pecados de Israel, aunque habían sido cubiertos, todavía permanecían. De igual manera en nosotros, aunque nosotros, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros todavía tenemos la promesa de salvación, pero todavía no se ha ejecutado la salvación. ¿Cuándo se va a ejecutar la salvación? Hasta que seamos glorificados en gloria. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, os digo un misterio. Nada corruptible heredará el reino de los cielos. Entonces es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, porque nada inmundo heredará el reino de Dios. Mas digo un misterio, todos seremos transformados. ¿Y esto cómo lo logramos nosotros? ¿Cómo se pudo lograr que usted y yo pudiéramos tener esta transformación? ¿Quién pagó el precio? El precio, dice la Escritura, que es un misterio. Es un misterio. La doctrina de la sustitución, Juan 3:16, es el misterio más grande de toda la teología. El pasaje más conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo más misterioso en la teología. Porque en ese amor, el Dios de los cielos, dice la Escritura, y no estimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y como oveja, dice la Escritura, fue llevado al matadero. Fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Es un misterio. Pero lo que sí sabemos es que porque Él tomó la decisión de tomar nuestro lugar, porque la Escritura dice ahí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que estamos aquí somos unos pecadores. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó tu lugar. Tomó mi lugar. Individualmente. Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Él murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Vas a despreciarlo? Él tomó. Sin perder Romanos, busca Isaías 53. Isaías 53. Amén. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga
¿Cuál es la llaga? La muerte. ¿Cuál es la llaga? Hermanos, nosotros hemos recibido la mayor manifestación sobrenatural, el mayor misterio, que es que Dios mismo se haya personificado, que aquel verbo se haya convertido en hombre, haya convertido en carne, aquel verbo fue hecho carne, aquel hombre fue hecho hombre, y Él tomó el lugar nuestro en la cruz del Calvario. La doctrina de la sustitución es que Cristo fue a la cruz en lugar nuestro. Ya usted no necesita. Ya no necesita más. Pastor, ¿qué necesito? Creer. Creer. Regresamos a Romanos. El molido fue por nuestras culpas. Pero ahora, dice la Escritura, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Romanos 3:21. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios. Oigan bien, pastor, ¿y cómo logramos nosotros la justicia de Dios? Caminando 5 kilómetros de rodillas y golpeándonos, flagelándonos. No. Cuando entendemos que Cristo en su amor, cuando entendemos que Dios en su plan maravilloso, Él tomó nuestro lugar, molido fue por nuestros pecados. La paga por nuestra paz, fue el castigo por nuestra paz, fue sobre Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo es venir y creer en Jesucristo! No es sencillo. No es sencillo. Porque el que viene a Cristo viene a la luz, y sus obras son hechas en la luz. Aquellos que viven en tinieblas escondidas hacen todo, pero el que viene a la luz, sus obras son hechas delante del Señor. Y el Espíritu Santo nos contrista, nos redarguye, nos reprende, y ya no somos más esclavos del pecado, sino venimos a ser nosotros libres en Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo hago mío el sacrificio de Cristo en la cruz? Recibiéndole como Señor y Salvador de mi alma. Esa es la doctrina de la sustitución, que yo tuve que haber cargado esa cruz, que yo tuve que haber llevado la muerte sobre mí, más el pago del pecado, más la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Usted y yo estábamos liquidados eternamente, y Él nos amó con amor eterno, y se entregó en la cruz para que usted y yo hoy tengamos entrada gratuita al trono de la gracia. Pastor, ¿y qué hay que hacer? Entregarnos en fe. No hay otra refutación para el sacrificio de Cristo. No hay refutación para el sacrificio de Cristo. Hay reglas de hombres, sectas, religiones que andan hablando que Cristo no es suficiente. Hijos del diablo con esas ideas. Porque para eso se manifestó desde los cielos que Él habría de venir y salvarnos a cada uno de nosotros. Miren lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No hay más.
No hay más. Solo Cristo. Mediante la fe en Cristo. Mediante la propiciación que es en Cristo. Mediante la propiciación que es en Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sobre Él. Él nos dio salvación y vida eterna. No hay otra alternativa. Y usted puede encontrar cualquier liturgia, cualquier otra situación. No existe. La única razón por la cual nosotros podemos tener vida eterna es por medio de Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida eterna y ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario y ahora yo le creo a Él. Juan dijo, cuando lo recibió en el Jordán, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Quiere usted ser sin pecado y tener vida eterna? Tan solo entregue en su vida a Jesucristo. No hay más, no hay menos, no hay más ni no hay menos. No hay religión, ni bautista, ni asamblea de Dios, ni lo que sea. Cristo es la entrada nuestra a la vida eterna. De cierto os digo, que el que oye mi voz, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es la doctrina. Él me sustituyó en esa cruz para que Él, en su sacrificio, yo pueda ser libre. Ahora yo, por medio de la fe, soy justificado gratuitamente en la fe. Terminemos. A quien Dios puso, 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cuántos justificados hay aquí? ¿Cuántos justificados por medio de la fe en Jesucristo hay aquí? ¿Cuántos hemos creído en Jesús? Ya no le busque 5 pies al gato, no le busque 3 pies al gato. La salvación viene por creer en Jesucristo. Él tomó mi lugar en ese sacrificio. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no podemos. ¿Es un misterio? Sí, es un misterio. ¿Por qué nos amó tanto? No lo sabemos. Pero no tenemos otra base fundamental. ¿Cuál es la base fundamental de esta iglesia? El amor de Dios por los pecadores. Habiendo Él tomado el lugar nuestro y habiendo Él convirtiéndose en hombre, sufriendo como hombre, vencer la ley, porque fue Él tentado en todo, pero sin pecar. Y habiendo vencido la ley, el Señor ahora se vuelve Señor de la ley. Le dijo a los judíos, a los israelitas: si ustedes tienen que cumplir la ley para ser salvos, ustedes han de circuncidar a sus hijos al 8º día. Y si el 8º día cae sábado, ¿qué hacen? ¿Dejan de hacerlo? Quebrantan la ley. ¿Lo hacen? Quebrantan la ley. Y yo, Jesús, soy Señor del sábado. Yo soy Señor de la ley. Yo soy Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Yo soy el juez justo. Y en aquel día, este juez levantará a toda la humanidad. Y nosotros estaremos delante de Él y le vamos a decir: Jesús, yo creí en ese sacrificio. Yo creí que moriste por mí en la cruz del Calvario. Y va a decir el Señor: entra al gozo de tu Señor. Sencillo, sencillo. Yo mismo no me puedo salvar. Necesito
de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque hasta aquí, Señor, hemos descubierto de que no podemos nosotros mismos salvarnos, de que no podemos nosotros mismos hacer algo por nuestra salvación, ni sacrificándonos nosotros mismos, ni crucificándonos en una cruz, sino que tú ya nos diste todo. Ya nos justificaste por la fe, el creer por medio de la fe en ti, que viniste y nos diste tu regalo de salvación. Usted que ha escuchado, quiero invitarle a que usted se libre de la condenación eterna y Cristo pueda salvarle. ¿Cómo hacer? Ore conmigo de esta manera. Dígale así al Señor: Señor Jesús, ore conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador, me arrepiento. Perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por mandar a Jesucristo, su único Hijo, a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Porque tú, Señor, tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Y para que yo pueda tener paz, el castigo mío, el castigo que yo merecía, fue sobre ti. Y tú me salvaste. Y ahora puedo ser justificado gratuitamente por medio de la fe en tu nombre. Te suplico, Padre, que me perdones. Salva mi alma. Dame el perdón de mis pecados y la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Usted que ha escuchado, que ha hecho esta oración, usted ha nacido de nuevo. Ahora usted es un hijo de Dios. Busque un lugar donde se predique el Evangelio de Jesucristo y siga creciendo en el conocimiento del Señor. Le invitamos al Tabernáculo Bíblico Bautista Manassas, acá en Virginia. Continuamos la invitación acá en la casa del Señor. Continuamos. ¿Hay alguien que quiera aprovechar